Algo que siempre me ha gustado de la química son sus colores llamativos y las reacciones en las cuales puedes hacer cambios de colores. Hoy te enseñaré cómo hacer una de estas reacciones utilizando un indicador universal y algo que se llama cloruro de terbutilo. Por desgracia no tenía a mano, así que tuve que hacerlo yo, utilizando terbutanol y ácido clorhídrico. Comencé añadiendo un agitador magnético a un balón de 100 mililitros. Luego a este balón le añadí 10 mililitros de terbutanol y 35 mililitros de ácido clorhídrico. La reacción ocurre de inmediato y es una reacción exotérmica, lo que quiere decir que libera calor. En este caso tendría que haber enfriado previamente el ácido clorhídrico, pero no lo hice. Por suerte no pasó nada, pero no te recomiendo que respires estos vapores. Una vez añadidos los reactivos, esperé un poco que los vapores se dispersaran. Mientras esperaba me di cuenta de algo curioso. La probeta con la cual había añadido el terbutanol tenía cristales. Esto se debe a que el terbutanol tiene un punto de congelación de aproximadamente 25.5 grados Celsius, por lo que tuve que recurrir a la pistola de calor para fundirlo y añadirlo al balón. Agito la disolución durante 10 minutos para que todo el terbutanol reaccione y haga cloruro de terbutilo. Esta reacción se hace de otras formas. El método más habitual es emplear un embudo de decantación y realizar la mezcla dentro del embudo. Dicho método te permite una mejor separación entre la fase orgánica y la fase acuosa, para posteriormente realizar lavados, y así tener un producto más puro. Pero como hoy no me interesa ni el rendimiento ni la pureza, solo quiero ver colores, pues hago todo dentro del balón. La reacción que se está llevando a cabo se conoce como sustitución nucleofílica unimolecular o SN1. Estas reacciones se caracterizan por la salida de un buen grupo saliente y un posterior ataque nucleofílico al carbocatión disponible. Para separar nuestro cloruro de terbutilo de los reactivos que no hayan reaccionado, haremos una destilación simple. Esto nos servirá para separar el cloruro de terbutilo debido a que su punto de ebullición es mucho más bajo que el del terbutanol y del ácido clorhídrico. Existen variantes de esta técnica, como la destilación fraccionada o la destilación a vacío, pero para este caso la destilación simple irá bien. Es muy importante que el sistema esté bien montado para así minimizar las fugas posibles de compuestos volátiles. Otro detalle importante es que el termómetro se encuentre justo en la intersección de la cabeza de destilación, para poder realizar una correcta lectura de los vapores que van a comenzar a destilar. También es importante que la columna de refrigeración siempre tenga un flujo continuo de agua fría. La destilación fue bastante rápida, y más o menos 10 minutos después ya empezaba a obtener producto. Y al cabo de otros 10 minutos ya había destilado totalmente el cloruro de terbutilo. En un momento me asusté por la poca cantidad que había obtenido, pero luego recordé que solamente había utilizado 10 mililitros de terbutanol. Por lo tanto, mi volumen máximo de cloruro de terbutilo tiene que ser más o menos similar al volumen de terbutanol que yo utilicé. Obtuve aproximadamente 9 mililitros de cloruro de terbutilo. Tiene un aspecto turbio, seguramente estaba sucio o con impurezas. También se podía ver que estaba mojado. El cloruro de terbutilo es inmiscible en agua, lo que quiere decir que no se mezclan. Pero bueno, ya tenía mi cloruro de terbutilo y ya podía hacer mi reacción de cambio de color. Pero había olvidado algo. Tampoco tenía indicador universal, y no sabía cómo hacerlo. Tuve que llamar a Jeroni para ver qué hacíamos, y luego de una larga meditación, él se acordó de un truco. Resulta que las tiras indicadoras de pH tienen indicador universal, y esto es soluble en agua, por lo tanto se puede extraer de tiras y hacer una disolución de indicador universal. Para ello, utilizamos unas tiras de pH que ya estaban viejas. Para extraer el indicador universal de las tiras, utilicé un vaso de precipitados de 250 ml y agua deionizada. Añadí más cantidad de agua, más trozos de tiras y revolví con una varilla de vidrio, esperando que el truco de Jeroni funcionase y así salvar el experimento. Antes de continuar extrayendo el indicador, quería confirmar de que funcionase. Por lo tanto, con la cantidad que ya tenía extraída en la disolución, hice una prueba con ácido clorhídrico e hidróxido de sodio 1 molar. Tenía que asegurarme que primero funcionase y segundo, que podía medir en la misma escala que ya venía predeterminada con las tiras. Por lo tanto, antes de comprobar la disolución de indicador, primero quise hacer una prueba con las tiras reactivas y comparar los colores.
Como era de esperar, el pH del ácido clorhídrico oscilaba en torno a 1, según la indicación de las tiras indicadoras de pH. Por su parte, el hidróxido sódico presentaba un pH de aproximadamente 14. Por lo tanto, podía emplear estas disoluciones para comprobar si mi indicador funcionaba correctamente. Ahora, utilizando una pipeta Pasteur, añadí arbitrariamente disolución indicadora al vaso que contenía ácido clorhídrico y al vaso que contenía hidróxido sódico. Para mi sorpresa, el indicador funcionó mejor de lo que esperaba. Se puede ver claramente cuál es la disolución ácida y cuál es la disolución básica. Estaba muy satisfecho con el resultado, y por suerte ya teníamos disolución indicadora. Por lo tanto, podríamos seguir con el experimento sin problema y ver el cambio de color. Pero antes, iba a dejar preparada ya mucha disolución indicadora, aprovechando que tenía que acabar con las tiras reactivas viejas. En este punto me di cuenta que mi vaso de precipitado de 250 ml no iba a dar abasto, por lo tanto continué trabajando en un vaso de 600 ml. Terminé por añadir el resto de tiras reactivas restantes y añadí más agua. Debo admitir que este truco lo desconocía y me gustó bastante. Además, tenemos bastante disolución indicadora para futuros experimentos. Una vez ya había añadido todas las tiras indicadoras restantes y suficiente agua, utilicé una varilla de vidrio para agitar y extraer la máxima cantidad de indicadores posibles. Cuando las tiras indicadoras ya estaban descoloridas, traspasé la disolución a 2 botes que encontré por el laboratorio. No sé si Jeremy me los va a pedir, espero que no. Al final, a partir de un rollo de tiras viejas, obtuve aproximadamente 600 ml de disolución indicadora. Esto me servirá en el futuro, para posibles experimentos. Un detalle que me causó gracia fue que la tapa de las picetas tenían el mismo color que las disoluciones ácidas y básicas que habíamos preparado. Bueno, después de todo esto, al fin ya tenemos nuestro cloruro de terbutilo y nuestra disolución indicadora. Por lo tanto, ya podemos continuar con el experimento. Sobre una placa agitadora colocamos un matraz Erlenmeyer de 50 ml. El volumen realmente da igual, pero como trabajo con poco volumen de disolución, prefiero utilizar un matraz pequeño para que se vea mejor el cambio de color. Una vez comenzada la agitación, me di cuenta que elegí mal el imán. Tendría que haber elegido uno más pequeño o uno más grande. Este giraba de forma rara. Pero bueno, no es un problema importante. Mientras logre homogeneizar la disolución, me da igual cómo gire. Ahora añadimos la solución indicadora que hemos preparado. Se puede ver que al entrar en contacto con el cloruro de terbutilo, esta se vuelve roja, lo que quiere decir que la disolución es ácida. Seguramente tenemos pequeñas contaminaciones de ácido clorhídrico. Añadí una gota de hidróxido sódico para neutralizar este ácido sobrante. Se puede ver como poco a poco va perdiendo el color rojo. Continué añadiendo hidróxido sódico hasta hacer la disolución básica, que es lo que me interesaba hacer. Cuando la disolución alcanzó el tono azulado violeta, dejé de añadir hidróxido sódico. Poco tiempo después, la disolución por sí sola retomó su color amarillo. Esto quiere decir que de alguna manera la disolución por sí sola se había vuelto a ser ácida. Cada vez que la disolución se volvía amarilla, añadía más hidróxido sódico para repetir el proceso y volver a ver la reacción. Lo que estamos haciendo ahora es el proceso inverso que el que habíamos hecho al inicio del video. Ahora, el cloruro de terbutilo, en presencia de un grupo básico como los hidroxilos, forma terbutanol, liberando un protón al medio, lo cual lo hace más ácido, y por lo tanto se vuelve amarillo. Un detalle que olvidé comentaros al inicio del vídeo es que siempre que se trabaje con disolventes orgánicos volátiles, con ácidos, con bases o con productos peligrosos, se debe trabajar bajo campana, para así evitar o minimizar la inhalación de estos vapores que estos reactivos desprenden. Repetí la adición de hidróxido sódico hasta convertir todo el cloruro de terbutilo en terbutanol. Esto me tomó un tiempo, pero no tanto como esperaba. A medida que aumentaba el volumen de hidróxido sódico, se podía ver cómo se formaban dos fases dentro del matraz. Estas dos fases invisibles eran una fase acuosa
y una fase orgánica compuesta por el cloruro de terbutilo, que no había reaccionado, con el cloruro de terbutanol. Finalmente, cuando la disolución ya no cambiaba de color, detuve la agitación y extraje el imán agitador del... Obtuve una disolución de 2 fases con un color azul muy bonito. Y si bien tenía ganas de hacer otra reacción, ya era hora de comer y tenía hambre. Por lo que apagué todo y me fui. Muchas gracias por ver este video. Coméntame qué reacción te gustaría que haga. Nos vemos a la próxima.